Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la justicia federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho. ¿Cree que la liberación de Milagro Sala está más cerca? Es que es imposible eso, salvo que yo le indulte, lo que no voy a hacer. Primero que me peguen un tiro en la cabeza, no la voy a indultar. Entonces no hay otro camino, acato la justicia. Dentro de los próximos 10 días presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar. Ser juez es casi como tener sarna, digamos, ¿no? Es lo peor que le puede ocurrir a un ser humano en la función pública. Ser juez es casi como tener sarna, digamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Otra edición de La Rosca, gracias por estar ahí. Bueno, con mucha rosca en la política, mucha rosca en la economía, una semana muy intensa con muchos temas, tema de la justicia, tema de la economía. Hoy dos temas muy sensibles que vamos a tratar con dos invitados de altísimo nivel. Va a estar con nosotros, ya está con nosotros, el doctor Ricardo Recondo, que es vicepresidente de la magistratura, del Consejo de la Magistratura, con el cual vamos a analizar el tema de la justicia, lo que viene respecto de el posible y nuevo esquema de jubilaciones, lo que tiene que ver con la reforma judicial y con lo que están haciendo las declaraciones de las últimas horas, donde se nota una alta presión política sobre la justicia actual, ¿no? Bueno, también tenemos con nosotros al economista jefe de Fiel, Daniel Artana, en un momento, bueno, muy particular de la economía, ¿no? Con Daniel vamos a hablar no solo de lo que es la noticia del día en materia económica, que es el anuncio del paro del campo, sino también de una definición, me parece importante, que hubo en la semana, en una reunión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, con empresarios, donde dijo, no sé por qué hay inflación, si las tarifas están quietas, el dólar está quieto. Bueno, le vamos a preguntar a Artana si la inflación va a bajar o no va a bajar, una pregunta fácil para un economista como él. Y como siempre va a estar con nosotros Pablo de León. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué haces? Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Vamos a hablar de varias cositas. Primero de un albertista que se puso a raya. Después, en medio de todo el tema de la reforma judicial, que vas a hablar ahora con Recondo, una interna picante entre abogados y después las hamburguesas entre Bernie y Kicillof. Bueno, temas de la política, en lo que hace al paro del campo, el anuncio de hoy me parece que tuvo en el comienzo de la jornada una declaración de Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, que con un dato, ¿no? Terminaba diciendo una frase que decía, nos vemos en la ruta, nos vemos en las rutas. Esto realmente, bueno, encendió el día, llevó a que el resto de las asociaciones del sector, los 4 integrantes de la mesa de enlace, se sumasen a lo largo del día al paro de actividades que va a ser entre el lunes y el jueves de la semana que viene, donde no va a haber cortes de rutas, pero donde ya el gobierno dio una respuesta, ¿no? Un allegado al presidente de la Nación, hace algunos minutos acaba de decir, bueno, no vamos a negociar con el campo, ya negociamos y ellos siempre quieren más. Así que se tensa y mucho la relación con los dirigentes del sector agropecuario y con el sector agropecuario, especialmente con el sector exportador. Bueno, ahora le propongo que vayamos con el doctor Ricardo Recondo para hablar del tema de la justicia. Doctor, buenas noches. Gracias, gracias por estar en La Rosca. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, primero la primera impresión sobre lo que parece que es una modificación, una reforma en la justicia que viene basada en lo que es que los 12 jueces federales actuales, bueno, no serían 12, sino serían 30, y habría como un cambio en la forma de
bueno, por lo menos es lo que intentará el presidente, o por lo que dijo el presidente, que hacer más rápido los fallos de la justicia. Los jueces siempre hemos tratado de que se reformara la justicia, porque tenemos conciencia que no funciona de la manera adecuada, sobre todo por la lentitud. Sí. Si bien la justicia tiene que garantizar los derechos de las personas que son sometidas a su control, debería ser más rápido. Y los juicios orales, por ejemplo, han contribuido a eso. Los tribunales orales penales han mejorado mucho en punto a la velocidad. No llegó todavía la oralidad en materia no penal, que es lo que nosotros siempre tratamos de conseguir. Y el presidente habló de muchas reformas. Una es la que usted dijo, pero también habló de otras reformas. Incluso yo he leído en los medios que se proponía reformar el recurso extraordinario o unir mi jurisdicción, que es la civil y comercial federal, con la contencioso administrativa. En fin, tratar de conseguir que la justicia mejore en su rendimiento con medios realmente escasos como son los medios que tenemos nosotros. Sí. Aquí puedo hablar como expresidente y ahora vicepresidente del Consejo de la Magistratura. Fíjese que el presupuesto del Consejo de la Magistratura se va un 96% al pago de sueldos. Salario. Y nos queda un 4% para mejorar la infraestructura. Ya hemos tenido problemas graves. Yo estaba justamente de feria en el mes de enero con un problema informático que se había roto el sistema. Y bueno, estamos así con mucha deficiencia y obviamente con la situación económica que hay no se puede pretender mucho. Doctor Recondo, uno de los temas de los últimos días es la sanción de la ley por el cual se modifica el régimen de jubilación del Poder Judicial, estableciendo, entre otras cosas, que el juez que se jubile no va a poder estar en funciones. O sea, que todos los jueces que están actualmente en actividad, lo más probable es que lo que hagan es elijan por jubilarse antes de que entre el nuevo régimen, que sería menos beneficioso. Mire, aparentemente puede pasar eso. Por otra parte, el argumento de esta reforma, que bueno, no voy a decir nada nuevo, yo dije que era inconstitucional por un sinfín de razones y la Corte lo había declarado en muchas oportunidades. No cumple con requisitos que exige la Corte, pero fíjese, al derogar el artículo 16, que es el que le da el estado judicial al jubilado y lo permite convocar aún contra su voluntad, es un costo fiscal enorme, porque los jueces ya no damos abasto, hay tantas vacantes y las que va a haber que no tenemos capacidad ya para subrogar más que una plaza, no podemos subrogar en más porque no tenemos esa posibilidad. Lo más barato es convocar a un juez jubilado. Es casi sin costo. Y sin embargo, al prohibir la convocatoria del juez jubilado, van a tener que contratar, porque ya le digo, los jueces en actividad no damos abasto, subrogantes de acuerdo a una ley que harán, y le van a tener que pagar un sueldo. O sea que tiene un costo fiscal por lo menos en un par de años, ¿no? Ahora, esto parece que, digo, aparte del efecto fiscal que pueda llegar a tener, sobre los gastos del Estado, sí o no, lo que aparece es como con un objetivo, por lo menos una lectura política, de decir, bueno, acá lo que quieren es sacar los jueces que hay y poner otros jueces que sean más cercanos al gobierno. Y porque ¿sabe qué pasa? Yo los comprendo a los jueces que no va a ser mi caso porque yo no me voy a jubilar, tengo la responsabilidad incluso de ser vicepresidente del Consejo, a mí me eligieron por 4 años, no puedo dejar ese cargo. Pero yo los comprendo porque les alteró un plan de vida. El juez tiene una inhabilidad absoluta para ejercer ningún otro tipo de actividad, cobra un sueldo que a veces es bueno y a veces no ha sido bueno, y con lo cual su proyección de vida es decir, bueno, voy a tener una remuneración hasta el día que me muera en proporción a lo que yo he vivido. No me he enriquecido, pero tampoco voy a sufrir un desmedro en las épocas de la vejez. Ahora, digo, desde el punto de vista de una lectura política, ¿esto puede determinar como una cooptación de la justicia por parte del kirchnerismo? Y hay manera,
por parte de quien sea. El poder político siempre quiere cooptar a la justicia. Siempre. El juez no es bueno para quien quiere ejercer poder. Habría una frase famosa de Loreyton que decía: el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Los que evitamos el abuso de poder somos el poder judicial, que somos un poder distinto. Con esta ley de jubilaciones nos han tratado como si fuéramos una oficina del Estado, del Poder Ejecutivo, quiero decir. Y somos un poder que necesitamos garantías. Las garantías son para el cargo, porque lo ha dicho incluso la Convención de Costa Rica. El artículo 8 dice: toda persona tiene derecho a ser juzgada por un juez imparcial e independiente. El derecho es de la gente y se protege al cargo de juez. Obviamente el cargo de juez lo usa una persona. Sí. Y aquí viene el tema, bueno, los privilegios que tienen, que esto, que aquello. No son privilegios, son seguridades. Seguridades para que un juez, que es una persona común, luche con intereses poderosos que pueden ser políticos o económicos. Ahora, bueno, veíamos en el comienzo de la rosca de hoy algunas declaraciones de un político importante en el contexto del oficialismo, como es el senador Parrilli, que dice, bueno, que es peor tener sarna que tener un juez, ¿no? Bueno, en primer lugar le diría que es discriminatorio, porque la sarna es una enfermedad. Ahora, tomada como un insulto, mi opinión personal, ya ha contestado el presidente de nuestra asociación, que nos representa con mucha seguridad, mi opinión personal es que ningún ser humano se merece ese insulto. ¿Y cómo estamos respecto de, bueno, la vicepresidenta? Cristina Kirchner habló sobre el tema del lawfare y no para de hablar del lawfare, que es esto de como que existiese una confabulación entre los jueces, el periodismo, algunos medios. Bueno, Parrilli nombró, hoy debido, habló de, cuando salió de la prisión, habló de Clarín Nación. Digamos, hay como una idea de que parte de lo que pasó con la corrupción kirchnerista, que fue tratado por la justicia, responde en la visión, insisto, de la vicepresidenta, de que es un tema de lawfare, digamos, que es todo armado, digamos. Mire, la Organización Federal Argentina existe desde 1860, 53 la Constitución y 60 la consolidación. Ha habido sucesivas reformas de la Constitución y la estructura constitucional ha seguido siendo la misma. El Poder Judicial también funciona prácticamente de la misma manera, salvo la creación de alguna cámara como la de casación. Sí. Pero aquí hay garantías. O sea, un juez puede cometer una arbitrariedad. Hay para las partes distintas apelaciones para garantizar justamente que no exista una, ¿cómo se le puede llamar? Un complot, no sé, lawfare es sí. Una palabra ajena a nuestra idiosincrasia. Pero es imposible esto, puede ser, si hay jueces que son arbitrarios. Bueno, hubo presiones preventivas que resultaron arbitrarias. Lo dije siempre. A pesar de que yo no soy penalista, es una regla elemental del derecho constitucional moderno y democrático, que toda persona es inocente hasta que es condenada por un juez. Entonces la prisión preventiva es una excepcionalidad producto de o peligro de fuga o peligro de alterar las pruebas. Está bien, pero existe una prisión preventiva que no solo es para los casos de corrupción del kirchnerismo, sino que me parece que el sistema penal argentino está plagado de prisiones preventivas. Sí. ¿Y sabe por qué es eso? Porque en definitiva pasa todo por que la sentencia definitiva no se produce rápidamente. Y la sociedad exige. No vayamos a un caso de corrupción. Un hecho, estos que aparecen en televisión, un violador, lo que fuera. La sociedad exige la pena inmediata y el juez no la puede dar, porque el juez tiene que dar garantías. Entonces, ¿cómo consigue? Mal hecho, no debería ser así. Sí. ¿Cómo consigue el juez tranquilizar a la presión social? Con la prisión preventiva, que para la gente que no está interiorizada del funcionamiento, es una suerte de pena anticipada. Sí. Esto está mal. Pero entonces tendríamos que hacer dos cosas. Una, acelerar los tiempos de la justicia. Y dos, disminuir las apelaciones en punto a considerar que hay sentencia definitiva. Sí, ahora, respecto del tema de la justicia, hoy hubo en un hilo de Twitter de la vicepresidenta, habló sobre que la Corte debía apurar en algunos casos
En el contexto este de lawfare le contestó un integrante de la Suprema Corte de Justicia, la doctora Hayton del Orasco, diciendo, bueno, los tiempos son los tiempos. Ahora, en la Argentina esos tiempos siempre son extensos. Sí, pero sucede, son demasiado extensos. Un juicio no puede durar 5 años. Y yo le digo que en materia penal, digamos, ordinaria, como se llama, porque mi mujer es jueza de un tribunal oral, penal, ordinario, se juzgan hechos de hace 7, 8 meses. O sea, se llega a una... Y el juicio en tribunal oral dura 3, 4 días. Sí. O sea, se está llegando a sentencias rápidamente. El problema son las causas de corrupción que van a federal, narcotráfico, algunas causas complicadas. Y, bueno, a lo mejor el proyecto del presidente, yo tengo fe que el presidente tiene buenas intenciones en esto, mejore la velocidad de los juicios también por corrupción y narcotráfico. ¿Usted tiene alguna información sobre cómo va a ser la reforma? Ninguna. Pero, bueno, se habla, ¿no? ¿Van a ser consultados? No lo sé. Si ya han sido consultados, puede ser. Este es un proyecto, ojo, que empezó cuando el doctor Vélez era ministro de Justicia del presidente Kirchner. Fue una planificación de él. Y después se quiso repetir en el gobierno de Macri también. O sea, es un tema, y le digo, es mejor para los jueces, porque esto se lo toma como una agresión a los jueces federales, que son 12, ¿no? Sí. Bueno, ahora hay un par de vacantes. Pero no, yo me sentiría más protegido en cuanto más jueces haya juzgando lo que tengo que jugar yo, porque cuanto menos somos, más presión vamos a sentir y más agresividad vamos a tener. Doctor Recondo, gracias por estar en La Rosca. Gracias a usted. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Y nosotros vamos con la economía, aquí en la economía con Daniel Arzana. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, día difícil hoy con el anuncio del paro del campo, ¿no? El campo dice que no va al paro por el aumento de las retenciones, sino que va al paro porque hay una superposición de impuestos, una superposición de gravámenes de la nación, de la provincia y de los municipios, que hace que la presión impositiva se torne insoportable. ¿Cómo ves eso? Bueno, la presión impositiva es alta para el sector formal de la economía, para cualquiera que pague impuestos, no solamente para el campo, es una realidad hace muchos años en la Argentina. Sí. Argentina tiene impuestos altos y malos. Lo que pasa es que después recaudamos más o menos como un país europeo de los de menor recaudación, porque hay mucha evasión en la Argentina. Ahora, el campo, además de retenciones, además de impuestos a las ganancias, sufre en alguna medida el desdoblamiento cambiario, porque no todos los insumos estarán calibrados al tipo de cambio, llamémoslo oficial. Así que bueno, hay una presión tributaria importante y yo creo que por más que se subieron las retenciones al principio de la gestión de Alberto Fernández, y eso obviamente a nadie le gusta pagar más impuestos, y pasó ahora, yo creo que bueno, esta suba adicional para un producto, por más que se intentó compensar con rebajas para otros y una devolución que depende después de los tiempos administrativos, es lo que ha generado esta cuestión, ¿no? Entonces, después sí, a mí los paros no me gustan ni los paros ni de los empresarios ni de los trabajadores, creo que es mejor dialogar, pero bueno, hubo una discusión ahí, no sé, es difícil llegar cuando uno tiene un gobierno que bueno, necesita los fondos y tampoco escucho mucho, ¿no? Ya. Arzana, alguna definición del presidente esta semana estuvo relacionada con el tema de la inflación, ¿no? Les habló a los empresarios, le dijo, bueno, yo voy a estar del lado de los consumidores, pero aparte de eso, si están congeladas las tarifas, si el dólar está quieto, no veo por qué, y si los salarios, prácticamente son con la inflación para adelante, no lo dijo así, pero me parece que es lo que está, me olvidé de lo que son los salarios y las jubilaciones del pasado, sino para adelante. ¿Por qué sigue la inflación en la Argentina? Bueno, primero, no a veces todos los precios se mueven al mismo ritmo, puede haber ajustes desfasados, pero además tampoco en el diagnóstico es cierto que el dólar estuvo quieto 6 semanas, desde ahí se ha empezado a depreciar, y además ha habido aumento de salario, más que han sido suma fija, aumentan los costos de las empresas, y además hay otras cosas que impactan en los costos que también habrán subido, pero que independientemente, yo creo que es un error del gobierno tratar de cualquier gobierno, ¿no? Tratar de empezar a
a razonar la lucha o el combate a la inflación a partir de echarle la culpa a otro, que es muy habitual en la política. Porque bueno, empresarios hay en todas partes, y lo hubo en la Argentina en una época donde tampoco había inflación en la década del 90 con la convertibilidad, más allá de los problemas que tuvimos con la convertibilidad después. Entonces, uno tiene que ir un poquito más allá de eso. Y la verdad es que puede haber cuestiones de monopolios, cárteles, pero para eso hay una agencia de defensa de la competencia. Sí. Y hay tribunales, que Recondo, justo me contaba el doctor Recondo, que él está en ese fuero, que resuelven estos temas. Entonces, no es que no hay herramientas. Pero bueno, es más cómodo echarle la culpa a los empresarios que ponerse a tratar de resolver la emisión monetaria, la asociación de la emisión con el déficit fiscal, porque ahí es más responsabilidad de los políticos. Entonces, sí. Viste que hay una regla que dice si le puedes echar la culpa de un problema a otro, se acabó el problema. Claro, ya está. Ya, a vos, por lo menos. Ya, por lo menos. Y eso es muy común en la política argentina. Sí, resolvimos el problema echándole la culpa a otro. Ya está, el problema sigue estando. Ya si encontraste un responsable, además, ya pensé está. Prácticamente las brigadas populares para controlar la inflación. Yo digo, países que tienen regímenes, llamémoslo, cuasi dictatoriales, sí, como Venezuela y Zimbabue, han tenido y tienen récord de inflación y de hiperinflación. Sí. Es decir, si fuera que vos vas a combatir sacando a los sindicatos, a los militantes a la calle, digamos, no lo pudo hacer Maduro, no lo pudo hacer el dictador que tenía Zimbabue, ya no me acuerdo ni cómo se llama, suena que tenés el diagnóstico al revés, ¿viste? Antes de una pregunta sobre el mundo, una pregunta sobre, bueno, lo que está pasando con la deuda, ¿no? El mundo está con el coronavirus, la caída de mercados, y me parece que no vamos a quedar al margen, pero la Argentina lo que está... y el gobierno lo que puso adelante fue la negociación de la deuda, y esto está, bueno, tomando temperatura, me parece, en las próximas semanas. ¿Cómo ves eso? Bueno, primero se sabe poco de la propuesta del gobierno, más allá de alguna insinuación del sendero fiscal que hizo el ministro Guzmán en el Congreso. Estamos todos ansiosos, pero la propuesta se va a tener que conocer como muy tarde, a final de este mes. Y ahí se va a iniciar una negociación, porque... Yo digo, si vos mirás el sendero fiscal que anunció el ministro en el Congreso, después de más o menos 4 años, el gobierno haría un superávit fiscal que te permitiría pagarle nada más que a los organismos multilaterales. Entonces, si vos mirás nada más que lo fiscal, los acreedores no ven $1 o $1, pues también le deudan pesos, por 4 años. Claro. Se sabe que va a haber prórroga de capital. Y eso es algo que no va a prosperar para mí. O sea, en otros experimentos de reestructuración de deuda hubo más aporte fiscal. Acá en la Argentina hay un impuesto escondido que lo recauda el Banco Central, que es la inflación, que de hecho el Banco Central le ha estado transfiriendo plata al Tesoro, que capaz que te permite aportar algo más. Hay gente que entretiene la idea de que a pesar de lo que dijo el presidente y a pesar de lo que dijo el ministro, capaz que le piden más plata al fondo para tratar de darle un endulzante por un tiempo. Ahora, yo tengo otro amigo que dice, mira, la negociación empieza cuando el ministro de Economía se sienta frente a los bonistas, le dice, bueno, mire, la propuesta es que después de la negociación la tasa de interés que tiene que quedar es del 4% y los bonistas le dicen, no, acá se terminó, anda al default, y ahí empieza la negociación en serio. Y algo de cierto hay en eso, digamos. Esto es una negociación, parecería por los tiempos que el gobierno pensaba que iba a ser una... Vos fíjate que en realidad hubo como cierto cambio, porque por más que no se dijo tan abiertamente, a mí me dio la sensación de que en algún momento el gobierno pensaba negociar con los acreedores primero y después ir al fondo. Sí. Y ahora está haciendo lo contrario. Y yo digo, bueno, tratemos de no repetir el experimento de Kicillof, ¿viste? Que se plantó, dijo, voy a pagar 27 millones de dólares, que eran los intereses, después dijo, no, voy a mejorar un poquito, daba como 31, terminó pagando 2,77. Yo digo, ojo que en esto las prepeadas no sirven. Acá lo que la gente está acostumbrada, porque muchos de los fondos han estado en otras reestructuraciones, de hecho hubo una hace pocos años en Ucrania, y lo que se espera es que vos tengas una propuesta, discutas, a todos les conviene en el fondo. A ver, si yo soy acreedor tuyo y vos estás mal y no me podés pagar, a mí lo que me conviene es que vos mejores, porque así puedo cobrar. Exactamente. Pero no es que los tipos te quieren hundir, si te hunden no cobran. Ahora, si ellos creen que vos lo que querés es jorobarlo a ellos para tener la plata para gastártela en otra cosa porque tiene fines políticos, y bueno, ahí va a estar más difícil la cosa. Crisis del coronavirus, China está cayendo con el nivel de actividad. Esto, bueno, está parando la economía del mundo, de alguna forma, contribuye a Europa muy complicada en términos de actividad. La Argentina no va a quedar al margen, porque entre otras cosas lo que pasó es que está bajando el precio de algunas materias primas, no del petróleo, pero también de la soja. ¿Cómo lo ves eso para la Argentina? Bueno, el principal, más allá del tema de salud, que obviamente
Claro. Si lamentablemente esto se extiende, hemos tenido un par de casos, pero si esto se extiende más, tenés un costo, obviamente, en ese sentido, para el funcionamiento de la economía. Y lo que tenés es el impacto que vos decís. Digamos, si el mundo se desacelera, las commodities, que hasta ahora la soja no la han golpeado tanto, ni al trigo y al maíz tampoco, pero es natural que en algún momento eso sufra. Ya de hecho, un primer candidato a sufrir van a ser los que exportan carne, que ya habían tenido un incidente previo, porque los chinos habían bajado el precio, liberando un stock de intervención, pero está claro que se va a complicar, era uno de los sectores más dinámicos en términos de exportaciones en el último año y medio. Entonces vamos a sufrir, algo se va a desacelerar Brasil también como consecuencia de la desaceleración mundial. Es decir, lo mejor sería obviamente que esto termine lo antes posible. Y después el mundo tampoco tiene los instrumentos para resolver de cuajo el problema, porque como hablábamos con vos el otro día en tu programa de radio, este es un problema que afecta a la oferta. Entonces, ¿yo qué puedo hacer con políticas monetarias y fiscales expansivas, que es lo que un poco están tratando de armar ahora? Evitar el daño adicional que me genera cuando la gente entra en pánico. Entonces, no consumís porque tenés miedo, para ponerlo de alguna manera. No invertís porque tenés miedo. Pero el problema de disrupción en la cadena de provisión de bienes, en un mundo donde hoy la industria está muy integrada, nadie produce todo, hay mucho comercio intraindustrial, a vos se te paraliza una fábrica de insumos en China y te paraliza por ahí toda una cadena de producción en otros países y se genera una situación que no la puedes resolver dándole a la demanda, porque tenés un problema que la oferta no puede reaccionar porque te faltan insumos críticos. El gobierno había empezado antes del coronavirus a decir, bueno, hay que dinamizar la demanda interna, tuvo los aumentos de suma fija, ¿no?, para los jubilados, para los asalariados, y la idea, y para la asignación universal por hijo, y bajando mucho la tasa de interés para tratar de incentivar los créditos a las pymes. ¿Puede arrancar la economía por ese lado? Porque hasta ahora no se ven indicadores claros de que pueda haber un repunte en el corto plazo, pero ¿puede arrancar? Y por lo que ves es una economía, por lo menos en los datos, ha habido alguna pequeña reacción en los indicadores corregidos por estacionalidad que se publicaron hoy en industria y construcción, pero son siempre enero, es un mes complicado para analizar, porque las paradas de planta pueden variar de un año a otro. En términos de PBI, con los datos a diciembre, también parecería que la economía, después de hacer un escalón para abajo, producto de los líos que tuvimos 18-19, como que se había estabilizado ahí, eso antes incluso del cambio de gobierno. Ahora, el problema que tienen las medidas que puso el gobierno es que le da uno sacándole a otro, y ese otro también consume e invierte. Entonces puede ser que gaste porque ha ahorrado un poco más que este otro y tengas un efecto neto en la demanda, pero es mínimo realmente. Entonces, en realidad, yo creo que la principal fuerza expansiva que puede tener la economía en lo inmediato es que le bajes este impuesto tan tonto que estamos pagando, que te comprime la economía, que es la falta de confianza. Y eso pasa por la resolución de la deuda. Ahora, resuelta la deuda, empieza otra cantidad de interrogantes. Porque este es lo que percibís vos, por lo menos lo que no sé si vos, que hablas mucho con empresarios también, percibís, es bastante desazón. Hay muchas cosas que no se entienden de este gobierno, pero no por la deuda, que todo el mundo quiere arreglar la deuda lo antes posible, sino o sea, congelaste tarifas, no tenés claro a dónde vas a ir y te estás comprando un problema el día 181, porque esto no es que resolviste el problema, los costos siguen. Hay una cantidad de señales confusas, digamos, y eso veremos como el gobierno, hoy por ejemplo un tipo, no pueden pagar dividendo al exterior en los hechos, no pueden pagar regalías, es toda una situación anormal que afecta al normal proceso de toma de decisiones en una empresa nacional o multinacional. Y eso el gobierno lo tiene que resolver pronto, porque si no, se te empieza a generar los animal spirits de Keynes, pero al revés, ¿viste? La gente se empieza a deprimir, no te invierte. Y bueno, eso es lo que me parece que viene después de la deuda. Yo digo, entiendo lo que la deuda sea prioritaria, porque si no arregla lo de la deuda, el problema de depresión va a seguir, o se va a agravar incluso, pero lo otro también hay que darle bolilla. La última, ¿la inflación baja estos meses? Está bajando, sí, yo creo que en febrero también va a dar bajo, pero lo que pasa es que estás poniendo arriba de la mesa un montón de medidas que sabemos que son transitorias. De hecho, ya la del tipo de cambio que lo tuvieron congelado, lo tuvieron que empezar a mover porque Brasil estaba devaluando mucho. Entonces sí, te ayudan las tarifas, te ayudó el tipo de cambio en enero y por ahí parte de febrero, pero todo eso es transitorio, entonces no es una cuestión permanente. Yo digo, si vos en una situación más normal, la inflación te dio 2%, ahí yo diría, bueno, fantástico, hemos logrado una cosa importante. Ahora, que me dé 2% cuando estoy pisando todo y no lo puedo mantener esa pisada, porque en algún momento van a tener que buscar, o lo mismo que pasa con los salarios, en algún momento vas a tener negociaciones de salarios,
Bueno, ahí viene la hora de la verdad. Entonces no hay sustituto a tener un programa monetario y fiscal que cierre, y el gobierno, una cosa medio rara, ha dicho lo voy a anunciar después de la deuda, o paripaso con la deuda, para usar algo que está muy de moda ahora, el paripaso. El paripaso. Doctora Taná, gracias. A vos. Suerte y suerte para el sábado. Para usted también, que estamos en el mismo lado. Que ande bien todo. Bueno, vamos a venir en un minuto con Pablo de León, pero quería comentarles algo relacionado con el tema de la deuda que hablábamos, que había anticipado recién Daniel Artana. Esta semana hubo un conjunto de fondos del exterior que tienen, se llama el Club de los 40, que son los bonistas, el conjunto de bonistas que tendrían el 40% de la deuda argentina, que estuvieron en Buenos Aires, algunos de ellos reunidos con el ministro de Economía, Martín Guzmán, que lo recibió personalmente y solo. Es muy curioso el mecanismo que ha demostrado el ministro de Economía, porque en general cuando se habla con los fondos, cuando se habla con los acreedores, va el ministro con colaboradores como para comenzar a abrir el abanico de la negociación. Bueno, ese abanico de la negociación, en este caso, fue concentrado por parte del ministro de Economía, donde, como decía también Daniel Artana recién, no se conoció todavía lo que corresponde, lo que es cuál puede ser la propuesta. Se dijo muy poco de lo que puede llegar a ser la propuesta, hubo lineamientos políticos, pero no hubo números. Así que muchos de ellos se fueron un poquito decepcionados, dicen. Pero bueno, todo forma parte de la negociación de la deuda, que es esto de que el gobierno puso como prioritario para después, bueno, se supone conseguir algún plazo de alivio en el pago de los intereses y de esta forma crear condiciones para que la economía pueda salir del estancamiento que lleva hace 8 años. Bueno, ¿qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Canedo? ¿Cómo anda? Mucho gusto, Qué elegancia Canedo. esa corbata, Gracias. Muy bien, Muy bien, gracias. Bueno, mucho. El que se puso la corbata el otro día fue el presidente Alberto Fernández. Bueno, usa habitualmente. Sí, es hombre de corbata. Sí, algunos dicen que se viste así, medio chapado a la antigua, pero... Es un poquito setentista. Es setentista, Sí, pero un bueno. poquito setentista. Lo criticaríamos si usara trajes carísimos, todo eso fuera de lugar, lo criticaríamos. Claro. Así que, bueno, se fue hasta el CCK. Qué lindo está el CCK. Está muy bien, Muy lindo. sí. Fue a ese lugar donde está la ballena azul, espectacular. Y mirá lo que pasó cuando entró. Mirá este video y ahora te explico qué pasó. Dale. Esto es típico, esto sí que es un cambio generacional, ¿no? Si hubiese vuelto al barrio hace 30 años atrás y le hubiesen dicho Alberto Presidenta, los amigos le dirían, che, Alberto, ¿en qué andas? Claro. ¿No? Bueno, igual presidente es con E, con lo cual no estaría fuera de lugar, pero bueno, Cristina instaló el presidenta. Sí. ¿Qué había pasado? Un día antes había anunciado, 2 días antes había anunciado, perdón, en el Congreso el proyecto que envía el Poder Ejecutivo de legalización del aborto, así que entre un escenario colmado de mujeres, el Alberto Presidenta lo dejó contento. ¿Qué dijo Alberto? Muy contento, Muy feliz, estábamos. Seguro. Escenario perfecto, mejor que el que tuvo cuando fue a ver Argentinos Juniors y finalmente fue a ver Argentinos Juniors y Argentino perdió, así que... Sí, pero aparte de eso, la ida de ver a Argentinos Juniors tuvo otro detalle político en nuestra lectura, que fue ir a ver a Argentinos Juniors después de la apertura del año legislativo, determinó que no haya ido a Uruguay a ver a la calle Pou, ¿no? Exactamente. Y a que asumían podía haberse cruzado el Río de la Plata y darle un abrazo, ¿no? Exactamente, prefirió Argentinos Juniors antes que ir a Uruguay. ¿Con quién fue a la cancha? ¿Te acordás? ¿Lo viste No, la foto? Bueno, no yo lo voy a vi. decir, fue con Eduardo Valdés. Sí, Casa Eduardo Valdés, ¿no? Bueno, Muy Eduardo, cercano, muy amigos. ¿no? exactamente, amigo de toda la banda cariñosamente, no se enojen, que está Julio Vito Velo, que está Carlos Montero, titular de la CIGEN, bueno, varios más. Fue con Eduardo Valdés. ¿Y a Eduardo Valdés sabés dónde lo ven últimamente mucho? En el Parque Centenario. ¿Qué hace? Ahí lo tenemos de fondo. Eduardo Ran, está haciendo ejercicio. Porque Valdés Corre, Valdés, corre. está un poquito fuera de línea. Un poquito fuera de línea. Como que él sacó... Mucho tiempo de estar sentado, No mucho te tiempo en la cierra así política. con tu elegancia habitual. Bueno, parece que Eduardo Valdés lo vieron un día en el Parque Centenario, lo vieron al otro día. Va bien, remerita,
bermuda, agua para hidratarse, días de mucho calor. Sí. Parece que se lo tomó en serio, está yendo todos los días. Lo que le pasa es que muchos vecinos, Parque Centenario hay mucho kirchnerista dando vuelta, le preguntan, ay, Alberto, y él se pone a charlar porque la verdad algo le gusta es charlar en su café, que tiene su propio café Las Palabras. Bueno, pero la cuestión es que se puso a raya. Algunos malintencionados dicen, lo puso a raya al presidente. Viendo cómo está el presidente, no creo que le sugiera una dieta, ¿no? sé, Porque no. Alberto... No. Es un tema que habla Van der Koy, el tema ¿No? de la dieta del presidente. Van der Koy siempre solamente. dice, como echarle la culpa Sí. a Eduardo, que hoy no está, que siempre dice que está un poquito gordo. Bueno, el presidente come, le gusta comer y le gusta tomar mucha gaseosa, porque viste, está siempre Pomelo, toma mucho pomeleando. pomelo, el pomelo, sí. Dicen que no toma vino, le sirven vino y casi no toma y se le dedica fuerte al pomelo. Bueno, haga como podría en Olivos, que está linda la quinta, botellita de agua, salir a caminar un poquito no hace mal, aparte de saludable, obviamente. Bueno. Con Dylan, claro. Y con Prócer, con Claro. los dos. Sí, con Salí los dos. con Dylan y Prócer y camino un poquitito a la mañana. Bueno, los que no se pusieron a dieta fueron dos que se fueron a comer hamburguesas. Y sí, le estoy hablando de política, ¿eh? Se fueron a comer hamburguesas. ¿Querés ver la foto? Sí, Mirá, sin duda. foto real. Bien que interesante, sucedió ¿eh? en... Eso es una famosísima hamburguesería de una línea de Mauro Colagreco, prestigioso chef argentino. Sí, Es la misma cadena que tiene en Olivos, sí. a la que se mostraba Macri con Juliana y Antonia en un Iban supuesto- caminando, sí. Iban caminando, sí, mentira. Bueno. Iban caminando, pero iba un Sí, montón sí. de custodia atrás. Ahí a una cuadra de la estación Olivos. Exactamente. Sí. Bueno, hay una a poquitas cuadras de la gobernación platense. Salió el otro día Axel Kicillof con su secretario privado, Nico Beltrán, caminando. Después fue Bernie. Decir que Bernie va sin custodia de mentira, le gusta el despliegue. Dicen que llevó poca. Pues la cuestión es que se sentaron, se sacaron esta foto, la gente los veía, algunos le pedían selfie y todo eso. Lo que está claro es que en medio de toda la tensión, esto significó un fuerte aval del gobernador, porque dicen, ¿vos lo viste a Kicillof comiendo a solas con algún otro ministro? Yo no lo vi. No, y aparte lo que dicen los allegados a Kicillof, que lo que hace es se va en La Plata ahora a comer a su casa, para estar con su familia, y que, o a menos que una excepción, que no vaya a comer a su casa al mediodía y no vuelva después a la gobernación. Pero aparte me parece que esta foto lo que marca es como el fin de una polémica y Kicillof poniéndole todas las fichas a Bernie, más allá de lo que pueda hacer la pelea que pueda tener con la ministra de Seguridad Nacional. Y aparte me parece que también la foto es un poquito para Alberto Fernández, ¿no? Exactamente. Y te doy un dato más, que desde este momento, mañana se presenta el cierre del operativo Sol, este operativo que todos los veranos hay. ¿Quiénes cierran el operativo? Axel Kicillof y Sergio Berni otra vez más. Otra foto más en una misma semana, con lo cual el aval de Axel Kicillof a Berni es fuerte y supera el tema nada más que de comerse una rica hamburguesa. Bueno, vos hablabas ahí recién con Recondo, tema judicial. El tema judicial está muy picante y hay un tema que está dando vuelta, que es la elección del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Aparentemente Cambiemos se quiere meter en un lugar donde siempre el que está mandando es un muy conocido abogado, Jorge Rizzo. Sí. Ahí lo tenemos, en un lado de la balanza, señor director, Sí. Jorge Rizzo, un peso pesado de la justicia porteña. Del otro lado me parece lo tapo, Y ¿no? del Ahí otro está. lado, más allá que hay tres, Ujú. la cosa está más balanceada al lado de Rizzo porque tiene como una historia armada entre los abogados porteños. Pero del otro lado, ¿qué está? El menos conocido es Pablo Cluserias, que era el secretario legal y técnico de Macri. Sí. Un hombre muy amigo de Macri, practica deportes con Macri, creo que pádel juega. Y el que está en el medio, Gil Lavedra. Gil Lavedra. Hombre que obviamente en la justicia tiene un prestigio espectacular, camarista de la época de las juntas militares. Bueno, Cluselias se está armando, en nombre de Macri, Una rosca. una rosca, bien Sí. dicho, y quiere que Gil Lavedra sea candidato a presidir el Colegio de Abogados de la ciudad. Gil Lavedra obviamente no quiere rifar su prestigio, no enloquece la cosa, pero quiere mirar, y ya alguna encuesta le acercaron de cómo van ahí. El tema es que como hay otra lista de los radicales, Más Vélez es un nombre conocido entre los radicales, dicen, Clusella dice, ¿y si lo ponemos a Gil Lavedra de presidente? Y a Paula Bertol, la mujer que está en la balanza, ahí al costadito de la balanza, siempre sonriente, la ponemos de candidata a vice. ¿Podemos llegar a pelearle a Jorge Rizzo? Bueno, algunos están mirando
a ver qué hace la Casa Rosada con esto, porque eso de que la Casa Rosada no se mete en el fútbol, no se mete en toda esta cuestión, es mentira. El hombre clave ahí es Juan Manuel Olmos, el hoy jefe de asesores. Hoy muy cercano a Alberto Fernández, claro. Jefe de asesores de los 4 personas que entran todos los días a hablar con Alberto, con Vilmi Ibarra, con Santiago Cafiero y con Pablo Biondi, el vocero presidencial. Bueno, hasta ahora dicen que Olmos no dijo nada, no bendijo. Obviamente no va a bendecir a la lista de Cambiemos. No. Pero algunos dicen, o armamos una propia o lo bendice a Rizzo. Ojo, porque en cualquier momento, esto no lo contó nadie hasta ahora, parece una cosa chiquita, pero esto puede crecer. Un Gil Davedra compitiendo con los abogados puede llegar hasta muy entretenido y muy picante, ¿eh? Bueno, perfecto. Te voy a contar una que muestra cómo la cosa, el poder cambia, ¿no? Porque esto de que Alberto, viste que contábamos la otra vez que Alberto se subía al auto y da imagen de cotidianidad. Otro dato, lo volvió a parar la prefectura otra vez más, después que lo contamos, lo volvieron a parar. Bueno, a algunos les cuesta un poquito el llano, ¿no? Viste que Macri viaja en primera, esa cosa el llano le cuesta. Bueno, hay un ex ministro que obviamente ya no tiene choferes, ya no tiene secretario. ¿Qué hace? Va a las reuniones, agarra el celular cuando terminan, ¡pum! Aplicación y se pide un Cabify. Una de las dos, no voy a decir cuál es, para no hacerle, pero ahí lo tenemos. Rogelio Frigerio. Vos sabés que algunos exfuncionarios, yo siempre les pregunto a los exfuncionarios, ¿qué es lo que más sentís cuando dejaste de ser funcionario? Y entre la encuesta que hice, pequeña encuesta, entre 10 más o menos, he sacado como conclusión que el 60% más o menos te dice tener que esperar. Claro. Pero cuando sos funcionario no esperan, llegan a una reunión, ellos están esperando, se sientan. Rogelio Frigerio ahora también tiene que esperar, ¿no? Exactamente. Es así. Terminan las reuniones políticas que está teniendo, muchas con Monzó y su gente, García de Luca, Nicolás Mazó, pero termina la cosa, una de las marcas que vos dijiste, no voy a decir cuál, pum, marca y dice 7 minutos, los minutos lo que corresponde, el hombre espera y se la banca. Hablando de Macri, lo nombrábamos antes. Vamos a contar algo que se vio, pero primero veamos el video de algo que sucedió en un avión y luego te cuento la historia. Macri, ladrón, arruinaste el país. ¿No te da vergüenza? Bueno, esto le pasó... Qué feo el escrache, para cualquiera, feo el escrache para cualquiera. Lo fue feo para Zanini, lo fue feo para Kicillof cuando lo tuvo y lo es feo para Macri. Algunos kirchneristas decían, no, cuando fue Kicillof estaba con la mujer y las hijas. Nefasto que le pase eso. Acá Mauricio Macri estaba con su esposa. Como bien vos decías, todos los escraches son escraches. Todos son horribles. Y condenables. Exactamente. Y con una cuna directamente en el nazismo. Con lo cual digo, esto lo hizo una chica que se reconoce en las redes kirchneristas. No vamos a decir el nombre porque ella pidió expresamente que no se diga su nombre. Perfecto, lo vamos a respetar en este caso. Pero ella fue, lo filmó, le dijo algo. Llamativa la respuesta, ¿no? Cuando dice fundiste el país, le dice, no creo, dice él. Pero bueno, evidentemente quizás es una respuesta de ocasión porque nadie está esperando una historia así. Pero bueno, como decías vos, se le hicieron a los kirchneristas, lo repudiamos, como el de Zanini también, que vos lo recordabas muy bien. En este caso, el expresidente que va a empezar a hacer unos viajes, hay que ver, porque esto de cuestiones de los viajes al exterior tenía varios pensados. El tema del coronavirus frena todo. El coronavirus frena todo. Bueno, recordemos aparte que hoy se conoció que hay un segundo caso en la Argentina. En un rato vamos a tener un punto sobre el tema coronavirus que vamos a remarcar. Lo que pasa es que está afectando todo. Está afectando, recién lo hablamos con Artana, empieza a afectar la economía en términos de que la Argentina va a tener problemas para algunas de sus exportaciones. Pero aparte de esto, el tema del temor que genera, ya hay algunas empresas que están empezando a registrar faltas de insumo por falta de importación de productos que no llegan, y está empezando a generar un problema central en lo que hace a la expectativa de toda economía, que es el miedo, ¿no? El miedo lo que traduce es, a nivel internacional, lo que traduce que los capitales se mueven de los países emergentes hacia los países centrales. Estados Unidos suele concentrar los capitales del mundo, hace subir el refugio tradicional de la economía, que es el oro. Lo que está pasando es que hay una recuperación importante del oro y a la vez lo que baja es la actividad económica, ¿no? Y para la Argentina esto es un dato
importantísimo, con un dato de corto plazo, pero que está relacionado con una política del gobierno muy pronunciada desde que asumió, que es la baja de la tasa de interés. Hoy el Banco Central anunció otra baja de la tasa de interés de referencia al 38%, del 40 al 38% anual. Bajó 25 puntos la tasa desde que asumió Miguel Pese en el Banco Central, en lo que aparece como una decisión clara y persistente de bajar la tasa de interés en el intento de bajar el costo del crédito, y que aparte es posible porque el cepo cambiario sigue dando muestras de ser muy estricto y de poder mantener el dólar a raya, con un Banco Central que lo va haciendo subir muy despacito a la vez que va bajando la tasa de interés. ¿Hasta dónde? Se verá, ¿no? Se verá, porque el contexto internacional nadie lo puede prever a partir de lo que es el tema de coronavirus. Dicen los analistas que en China empezó a ceder, pero hay otros que descreen de parte de las informaciones que se generan en China sobre este tema, y por lo tanto, bueno, prudencia, ¿no? Prudencia, pero en la Argentina 2 casos. Se dijo que no iba a llegar y llegó, ¿no? En este caso, el segundo caso, un joven que vino, 23 años, que vino llegó el 1 de marzo de Italia, ¿no? Correcto, y está en el Otamendi. Bueno, nosotros vamos a un corte y ya venimos en La Rosca, ¿eh? Seguimos, en un minuto nomás. Y acá estamos en La Rosca, seguimos en La Rosca. Ahora vamos a jugar a las cartas, con las cartas, con Pablo. Vamos a jugar a las cartas en este jueves de muchas noticias y muy intensas. Comenzamos, señor director. A ver qué sale la primera. No. Uy, cuando va al medio, 4. Empezamos. Qué bravo, che. 4 de copa. Kicillof, ¿no? De Buenos Aires. Duro, ¿eh? Sí, duro. Bueno, Kicillof abrió el año legislativo en la provincia de Buenos Aires. Fue muy duro con María Eugenia Vidal, con el gobierno de María Eugenia Vidal, como si los problemas de la provincia de Buenos Aires hubiesen comenzado hace 4 años, ¿no? Y no... Hubiera gobernado el peronismo, 8 de Scioli mínimo, ¿no? 8 de Scioli mínimo, exactamente, ¿no? Bueno, pero aparte de eso, me parece que el gobernador Axel Kicillof se metió por el gobierno nacional al meterse con la capital federal y hablar de esto de los jardines colgantes de la capital federal. Me parece que le puso una cuña al presidente Alberto Fernández, porque más allá del reclamo válido de los bonaerenses por lo que puedan ser los fondos de la coparticipación, bueno, hay una cosa de esto, decir a mí me tienen que dar más y hay que sacarle a la capital. Me parece que lo pone el presidente en una situación difícil. Así que, bueno, vaya, don Axel. Vos sabés que los intendentes peronistas tampoco están muy contentos con Axel, ¿no? El otro día hubo una reunión de la tercera sección, ahora se viene una de la primera sección electoral, y dicen que la reunión de la tercera sección electoral le hablaba de las goteras que había en la muy preocupado la gobernación, de que faltaba el agua, y algunos se fueron diciendo... Nosotros queríamos hablar de la inseguridad, queríamos hablar de las partidas, de eso parece que nada por ahora. Lo que pasa es que para los intendentes, bueno, está el tema de que Axel Kicillof es un hombre de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Digo, no, cortado por la capital, bien porteño, y algunos bonaerenses se sienten tocados, ¿no? Y aparte enojados con lo de Bernie que hablábamos antes, ¿no? Algunos dicen, tenemos un problema de inseguridad, queremos que Bernie no nos llame para decirnos que reconoce la inseguridad, sino que nos dé soluciones. Bueno, y en términos de soluciones, vamos a otra carta. A ver. ¿Toca la misma? No, otro 4 de copa. Uy, qué duro. No ligamos nada. Qué duro. Julio de sí, lógico. Ex ministro de Planificación, bueno, salió en libertad, hoy fue a Comodoro Pi a informarse y trinó, ¿no? Trinó contra Macri, contra Clarín, contra La Nación. Contra Alberto Fernández, exactamente, contra todos. Y aparte diciendo cosas como que
si en la Argentina existiera justicia, la causa de 11, que es una de las causas más dolorosas, 52 muertos, ¿no? Tremendo. Un tema tremendo. Esa causa también va a caer. Vamos a ver, tuvo una respuesta muy dura de los familiares del RGE. Sí, hoy María Luján Rey, en lo de Diego Leuco recién, era durísima con eso, era una vergüenza, ojalá eso se haga justicia y obviamente no se caiga esa causa. Dijo otra cosa también insólita, no hubo corrupción en el kirchnerismo. Sí. Eso, que lo digan, pero que encima lo diga debido, casi da risa. Y después tuvo un furcio importante cuando dijo entre el amor y el odio triunfa el odio. Claro, bueno, se le escapó. El odio siempre va a triunfar sobre el amor. Va. Exactamente. Vaya, don Julio Devido. ¿Tenemos una más? ¿Levantaremos? Sí, vamos a levantar. Vamos. Seguro, vamos. Uy, bueno, ahora sí, ancho de oro, ¿eh? Hace tiempo que no damos un ancho de paz, no sé por qué, la política argentina parece que no lo justifica. Ginés González García, el ministro de Salud de la Nación. Ginés González García vaya con un ancho de oro, que es una carta importante, más allá de alguna declaración inicial que había dicho que la Argentina nunca iba a llegar al coronavirus, finalmente llegó, como era previsible, me parece, ¿no? Con un poco de sentido común. Pero lo que sí vale la pena rescatar es el tema del protocolo, que actuó muy rápido el protocolo de seguridad, y todo indica que los casos, los 2 casos que hasta ahora se registraron estarían acotados. Y es importante también lo que vos decías, que tiene que ver con la coordinación que hubo. En la Ciudad de Buenos Aires estuvo el ministro de Salud, y acá no importó que fuera de la reta, no importaba, sino que se trabajó en conjunto entre todas las jurisdicciones claves para atacar un problema serio como es el coronavirus. Bueno, nosotros nos vamos. Nos vamos. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes por estar ahí. El jueves volvemos a las 11 de la noche acá en La Rosca. Gracias. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. ¿Estás buscando un terreno para desarrollar su nuevo emprendimiento? Adrián Mercado. Misiones. Aquí la educación disruptiva es una realidad. La Estampa, restaurante italiano. Promoción turística entre Córdoba y Paraguay. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. El Mirasol del Puerto. Avenida Alicia Moró de Justo 202, Puerto Madero.